Bienvenidos al taller de profundización Literatura en Primera Infancia. En el módulo 1, la literatura desde el sentir, vamos a ver el sentido de la literatura en la primera infancia. Para iniciar, es fundamental reconocer el sentido de la literatura en los primeros años de vida. Es así como nos dirigiremos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué significa leer en primera infancia? Leer en primera infancia conlleva una lectura anterior a la lectura de los textos escritos. Esta lectura inicia en el proceso de gestación hacia el final del cuarto mes. En este momento se da apertura al desarrollo auditivo del bebé, el cual hace una lectura de la información sonora que reside en el interior del cuerpo de la madre, así como los sonidos del exterior. Es así como va albergando dicha información a través de la sonoridad. Esto le permite distinguir la voz de su madre de otras voces. Por ello se habla de la estimulación durante el embarazo, pues la música, la lectura de cuentos, narración de historias o simplemente hablarle al bebé le permite desarrollar su cerebro y empezar una lectura del mundo que lo rodea. Al nacer, la primera lectura visual que realiza el niño o la niña es la del rostro de su mamá, la cual se relaciona con su voz como una lectura previa. Es así como se fortalece este vínculo de afecto y del instinto de saberse protegido. Con el paso de los meses y de los años, los niños y las niñas viven la literatura desde diversas formas. Es por eso que es importante generar los espacios y las posibilidades para llevarlos a cabo. Algunas de estas formas de vivir la literatura son la lectura sensorial, es decir, lo que ven, oyen, huelen, saborean y tocan. Todo esto por medio de la exploración de los contextos cotidianos, los objetos y las situaciones que presencian y viven diariamente. El lenguaje verbal, que se conecta desde lo literario, surge de los arrullos, expresiones de tradición oral, cantos, nanas o gitanjáforas, lecturas de cuento, etc. Todas aquellas expresiones que permiten al niño y a la niña generar y desarrollar su lenguaje verbal. Lenguaje no verbal, que le permite expresar sus emociones y sentimientos. Este se da en la medida del proceso de imitación que los niños y niñas hacen a partir de la interacción con su familia o cuidadores, es decir, son reflejos sociales de los cuales realizan lecturas, entre ellos una sonrisa, un abrazo, un beso, un ceño fruncido. El lenguaje y la literatura dados desde la imaginación. A partir de todas las experiencias vividas por los niños y las niñas, se generan creaciones en ellos que se conjugan con sus aprendizajes, sus capacidades y sus ideales. La imaginación se expresa desde sus propias narraciones, juegos, creaciones artísticas, entre otras. De esta manera, es función de la familia, cuidadores, maestras y maestros de la educación inicial, generar las experiencias, posibilidades y ambientes que contribuyan a enriquecer estas primeras lecturas, como primer paso a la literatura en la primera infancia. Cuando los niños y niñas han tenido una fuerte conexión a la literatura desde sus diversas expresiones y manifestaciones, pero sobre todo desde su disfrute, se logra el desarrollo y fortalecimiento de muchas de sus capacidades. De tal manera podremos responder, ¿para qué leer en primera infancia? Las principales capacidades que se fortalecen y desarrollan a partir del disfrute de la literatura en los niños y las niñas son capacidades comunicativas. El acercarse y tener la posibilidad de vivir experiencias literarias permite que los niños y niñas logren comunicarse de manera fluida de acuerdo a sus momentos de desarrollo, ya sea de manera verbal, corporal o gráfica. Además, amplían su vocabulario, expresan con mayor seguridad sus emociones y sentimientos. Construcción de su identidad. Por medio de los cuentos, libros, álbumes, canciones, arrullos, etc., los niños y niñas consolidan su propia identidad, quiénes son, cuál es su género, qué les gusta, cuáles son sus sueños e ideales. Asimismo, su identidad colectiva, es decir, identificarse como un miembro de su familia, de su cultura y su participación en estas. Aprendizaje y exploración. A partir de la literatura se adquiere conocimiento del mundo y de su contexto. Es posible explorar las imágenes, captar sus mensajes y recrear experiencias propias a partir de las mismas. Para finalizar, es importante comprender que la literatura se disfruta desde el inicio de la vida y va acompañando la primera infancia de tal manera que prepara a los niños y niñas para que a partir de sus 7 años puedan emprender y acercarse de manera armoniosa a la lectura de los textos escritos.